Hola a todos, hago este video para precisar algunos conceptos a propósito del ejercicio 2.6 que viene en el libro Introducción a la Econometría de James Stock y Mark Watson. Este ejercicio básicamente nos ayuda a estudiar los conceptos de valor esperado y valor esperado condicional y tiene al final un ejercicio interesante donde podemos estudiar la prueba de independencia chi cuadrado. Entonces aquí en la tabla el libro nos muestra la distribución de probabilidad conjunta entre situación laboral y titulación universitaria entre los que se encuentran tanto empleados como buscando trabajo, es decir, personas desempleadas dentro de la población en edad de trabajar en Estados Unidos. La variable titulación universitaria es 0 para los titulados no universitarios, 1 para los titulados universitarios. La variable desempleados es aquella donde y toma el valor de 0 y cuando y es igual a 1 estamos hablando de los empleados. Aquí en cada uno de los recuadros aparece la probabilidad conjunta de que alguien esté en esta situación, es decir, que esté desempleado y que no tenga titulación universitaria. Y por ejemplo, aquí este 0.332 es la probabilidad de que alguien esté empleado y tenga titulación universitaria. En las cuadrículas están las probabilidades conjuntas. También aparecen al final las probabilidades marginales de tener titulación universitaria o de tener titulación no universitaria, así como la probabilidad de estar empleado o la probabilidad de estar desempleado. Con esta información nos piden responder estas preguntas. Entonces vamos por ello. Lo primero que nos piden es calcular el valor esperado de y, por lo que simplemente debemos multiplicar los valores que toma la variable y por sus probabilidades de ocurrencia. Entonces y toma dos valores, 0 y 1, con lo que el valor esperado será 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0 más 1 por la probabilidad de que y sea igual a 1. De esta manera, el valor esperado de y va a ser la probabilidad de que y sea igual a 1. En este caso, el valor esperado de y será 0,954, que es justo lo que aparece aquí en la parte inferior de la tabla. En el siguiente punto nos dicen la tasa de desempleo es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada. Demuestre que la tasa de desempleo está dada por 1 menos y. De acuerdo con la tabla, la probabilidad de que y sea igual a 0 es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada. Y la probabilidad de que y sea igual a 1 es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra empleada. De esta manera, sabemos que la probabilidad de que y sea igual a 0 más la probabilidad de que y sea igual a 1 es 1. Y en el punto anterior demostramos que el valor esperado de y es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra empleada. De esta manera, la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada más E de y, reemplazando, será igual a 1, con lo que la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada, es decir, la tasa de desempleo, será 1 menos el valor esperado de y. En el punto C nos piden calcular estas condicionales, el valor esperado de y dado que x es igual a 1 y el valor esperado de y dado que x es igual a 0. La primera nos está indagando por el valor esperado de y para los titulados universitarios. X es igual a 1 para los titulados universitarios. ¿A qué es igual ese valor esperado? A 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 1, más 1 por la probabilidad de que y sea igual a 1, dado que x es 1. Lo que está en los recuadros son las probabilidades conjuntas. No sabemos las probabilidades condicionales, así que debemos calcularlas. ¿Cómo se calculan? Esta probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 1, será la probabilidad de que y sea 0 y x 1, es decir, la probabilidad conjunta, dividido en la probabilidad marginal de que x sea igual a 1. Entonces será
0.009 sobre 0.341. Y la probabilidad de que y sea igual a 1, dado que x es igual a 1, será la probabilidad de que y sea igual a 1 y que x sea igual a 1 sobre la probabilidad de que x sea igual a 1. Simplemente reemplazando los valores, lo que obtenemos es que el valor esperado de y, dado que x es igual a 1, es 0.9736. ¿Qué nos hace falta saber? El valor esperado de y cuando x es igual a 0. Es decir, el valor esperado de y para los titulados no universitarios, que será igual a 0, es decir, el valor que toma y por la probabilidad de que y sea 0, dado que x es 0, más 1 por la probabilidad de que y sea 1, dado que x es 0. Hacemos un idéntico procedimiento al punto anterior, solo que ahora estaremos condicionando a que x sea igual a 0. De esta manera será 0 por 0.037 dividido en 0.659 más 1 por 0.622 dividido en 0.659, con lo que nos da como resultado que el valor esperado de y, dado que x es igual a 0, es igual a 0.9439. Nos piden en el siguiente punto calcular la tasa de desempleo para los titulados universitarios. Usando la información anterior, la tasa de desempleo será 1 menos el valor esperado de y, dado que x es igual a 1, es decir, será 0.02639. Y en el caso de los titulados no universitarios será 1 menos el valor esperado de y, dado que x es igual a 0, que será 0.0561. Es decir, la tasa de desempleo para titulados universitarios es de 2.6% y la tasa de desempleo para titulados no universitarios es de 5.6%. En esta siguiente pregunta queremos ver cuál es la probabilidad de que un trabajador desempleado sea titulado universitario. El condicional en esta ocasión es que la persona está desempleada, está en este grupo de población y queremos saber cuál es la probabilidad de que esté en esta situación, que tenga título universitario o que no tenga título universitario. Entonces, en el primer caso, queremos saber la probabilidad de que x sea igual a 1, es decir, que tenga título universitario, dado que está en esta situación, que y es igual a 0. ¿Y cómo se calcula eso? Pues será la probabilidad conjunta de que tenga título universitario y esté desempleado sobre la probabilidad de que esté desempleado. Eso será 0.009 sobre 0.046. Esa probabilidad es de 0.1957. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien que manifiesta estar desempleado no tenga título universitario? Será la probabilidad conjunta de que no tenga título universitario y esté desempleado sobre la probabilidad marginal de estar desempleado, es decir, 0.037 sobre 0.046, que da como resultado 0.8043. Esta es la respuesta a esa pregunta. La última pregunta, si los logros educativos y la situación laboral son independientes. Para responder a esta pregunta vamos a usar Excel. He preparado para ustedes esta pequeña hoja de Excel para hacer la prueba de independencia. Esta es la tabla que trae la información del libro de Stock y Watson en el ejercicio 2.6. Nos dice que la probabilidad conjunta, por ejemplo, de estar empleado y no tener título universitario es de 0.622, con lo que podríamos suponer que si esto se hizo sobre una muestra de 1000 personas, las frecuencias observadas podríamos suponer que son estas proporciones multiplicadas por 1000. Y aquí tendríamos, por ejemplo, que de una muestra
De 1000 entrevistados, 622 están en esta situación de que están empleados y no tienen título universitario, 37 están desempleados y no tienen título universitario y así sucesivamente. A partir de esa información podemos hacer la prueba de independencia. Sabemos que X y Y son variables independientes si la probabilidad de X y Y es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Con esto en mente, se propone construir un estadístico que compare estas frecuencias observadas con las frecuencias esperadas en caso que esas dos variables fuesen independientes. Y el estadístico propone que calculemos esas distancias al cuadrado ponderadas por la frecuencia esperada y que la suma de esos términos va a tener una distribución chi cuadrado con k-1 por m-1 grados de libertad, donde k son las filas y m las columnas. Entonces, en este caso, tengo dos filas menos 1 por dos columnas menos 1, entonces va a tener ese estadístico una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, si estas son las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas serán, en este caso, 659 por 46, que sería en el caso de que estas dos situaciones fuesen independientes, la titulación universitaria y estar, en este caso, desempleado y no tener título universitario. ¿Cuántas personas deberían ser? Entonces, esta sería la frecuencia esperada. En el siguiente caso, la frecuencia esperada será esto por 46 dividido el total. En este caso, la frecuencia esperada para los que son empleados y no tienen título universitario será quienes no tienen título universitario por el total de los que están empleados dividido en 1000. Y en el último caso será el total de los que no tienen título universitario por el total de los que están empleados dividido 1000. Estas serían las frecuencias esperadas. ¿Cómo se construye el estadístico de prueba? Comparando frecuencias observadas menos esperadas al cuadrado. Entonces vamos a tener que sumar 4 diferencias. Construyamos cada uno de esos términos. Entonces, para el primer término que está en la fila 1, columna 1, ¿qué tendremos? Que este número, que va a ser la diferencia entre lo observado y lo esperado, se eleve al cuadrado y se divida en lo esperado. Entonces, ese será el primer sumando. El segundo sumando será la diferencia entre lo observado y lo esperado al cuadrado dividido la frecuencia esperada. El tercer sumando será la diferencia entre lo observado y lo esperado al cuadrado dividido en la frecuencia esperada, y eso es el último sumando, el que está en la fila 2, columna 2, será esta diferencia entre lo observado y lo esperado dividido en lo esperado. Esos son los sumandos que debería tener en cuenta para calcular el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba es la suma de esos 4 valores que acabo de calcular. Este es el valor del estadístico de prueba, 4.5330, con el que quiero hacer mi contraste de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula de este contraste que estamos haciendo? La hipótesis nula es que la situación laboral y la titulación universitaria son variables aleatorias independientes
Y la hipótesis alternativa es que la situación laboral y la titulación universitaria no son independientes. Para tomar la decisión de si la evidencia está a favor o en contra de esta hipótesis que hemos planteado de la independencia, entonces tenemos dos caminos. Uno de ellos es definir un nivel de significancia para esta prueba. Si definimos el nivel de significancia, podemos comparar el valor de nuestro estadístico de prueba con el valor crítico de una variable que tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad y deja en la cola derecha un 5%, por ejemplo, de probabilidad. Entonces vamos a buscar cuál es ese valor crítico para hacer la comparación. En Excel tenemos funciones que nos permiten hacer ese análisis. Entonces vamos a ir a buscar a las funciones estadísticas, la distribución inv.chiquad.cd. Entonces le vamos a decir aceptar. Quiero saber cuál es el valor que me deja 5% de probabilidad en la cola derecha para una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Ese valor crítico es 3.84. Claramente 4.53 es mayor a 3.84, entonces la conclusión, la decisión que yo tomaría comparando estos valores sería que yo rechazo la hipótesis nula. Es decir, rechazo que la situación laboral y la titulación universitaria sean independientes. ¿Qué estoy concluyendo? Que la titulación universitaria y la situación laboral no son características independientes, son dependientes una de la otra. Otra opción es que yo realice mi análisis a partir del p-valor. Entonces, para tomar la decisión a partir del p-valor, debo calcular cuál es la probabilidad de obtener este valor 4.53 o uno superior en una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Es decir, voy a calcular cuál es la probabilidad de equivocarme rechazando esta hipótesis nula dado este valor del estadístico de prueba. Entonces vamos a buscar en funciones estadísticas una que se llama distribución chi cuadrado cola derecha. Me pregunta cuál es el valor que quiere analizar, y con cuántos grados de libertad, 1. Entonces me da este valor, 0.033247. Esta es la probabilidad de equivocarme rechazando esta hipótesis nula dado este valor del estadístico de prueba, dada esta evidencia que encontramos. Entonces, como este 0.03 es inferior al nivel de significancia, que es el error tipo 1 máximo que estoy dispuesto a tolerar, entonces rechazo la hipótesis nula y concluyo que estas dos variables no son independientes, son dependientes entre ellas. Esa es una manera de hacerlo, pero también hay una prueba chi cuadrado que viene también instalada dentro de las funciones estadísticas, prueba chi cuadrado, que nos permitiría hacer este proceso un poco más rápido. Entonces, si tengo que hacer esta prueba, me pregunta por el rango real de los datos. ¿Cuál es ese rango real? Los valores que toma mi frecuencia observada. ¿Y cuál es el rango esperado? Tengo que calcular esos rangos esperados, que ya los teníamos calculados por aquí, y el valor que me arroja esa prueba chi cuadrado es exactamente igual a este p-valor que habíamos calculado antes. Es decir, con el valor que me arroja esa prueba chi cuadrado también puedo tomar la decisión inmediatamente de si la evidencia está a favor o en contra de esa hipótesis nula. En ambos casos, si esto es idéntico, rechazo la hipótesis nula y concluyo que la situación laboral y la titulación universitaria no son independientes, tal como lo podemos observar aquí en el último punto de ese ejercicio. Todo lo que quería mostrarles, un ejercicio desarrollado por completo. La idea es que ustedes revisen en su taller los puntos que tienen que estudiar y elaborar e intenten resolverlos de la misma manera. Que estén muy bien.